Una forma sencilla de decir lo que es un metaverso es una colección de mundos virtuales interconectados que la gente puede visitar y encarnar. Hay una promesa tan enorme por parte del metaverso con inteligencia artificial para la humanidad, pero incluso hay muchos riesgos. El mundo donde logramos esta tecnología y la compartimos con todos es de hecho un futuro poco probable. No es la consecuencia natural del mundo. Todo está cambiando y tenemos que mudar hacia el metaverso con inteligencia artificial. Todo el trabajo cognitivo lo va a hacer la IA y todo el trabajo manual lo van a hacer robots. Nuestra habilidad para contribuir en la producción de cosas va a tender a cero. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestra energía? Si nosotros ya no vamos a tener estas necesidades o si nosotros ya no tenemos que trabajar, ¿cómo va a ser esta revolución para la gente, para los estados incluso? ¿Tú estás hablando de un pacto social nuevo de los seres humanos? Hoy en Futuro My Love estoy muy contenta de presentarles a ustedes a Alvin Wang Grayling. Él es un líder del pensamiento global en IA y XR y autor de Our Next Reality y presidente de la Virtual World Society. Con más de 30 años de experiencia en la intersección de IA y XR, semiconductores y ciberseguridad, ha ocupado puestos ejecutivos en HTC, Intel e IBM. Actualmente, Alvin es Digital Fellow en Stanford, HAI y profesor en MIT. Grayling es un orador principal y comentarista en medios de comunicación a nivel mundial sobre el impacto social de la inteligencia artificial y la tecnología inmersiva y las políticas. Con 2 maestrías del MIT en IA y Administración, combina una profunda experiencia técnica con una visión estratégica de negocios basada en décadas de liderazgo intercultural, conectando a Estados Unidos y China. Entonces, muy bienvenido, Alvin. Qué feliz de tenerte aquí. Sí, Margarita, gracias por invitarme. Estoy encantado de platicar contigo. Sí, definitivamente. Y por supuesto tenemos que hablar acerca de este libro maravilloso que tú y Lewis trajeron, pues, ¿Sí? en 2024. Sí, nuestra próxima realidad. En 2024, ¿sí? Sí. Hace poco. Y que está totalmente centrado en el metaverso impulsado por inteligencia artificial. Metaverso, que es algo que de alguna manera todos hemos estado pensando, pero realmente no entendemos o tal vez no vemos cómo va a pasar, cómo va a ocurrir. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la definición de Sí, eso? creo que ha habido mucha confusión con este término porque mucha gente lo ha hecho suyo según sus propios intereses. Pero la verdad es que, mira, una forma sencilla de decir lo que es un metaverso es una colección de mundos virtuales interconectados que la gente puede visitar y encarnar. En el fondo es una versión en tercera dimensión del Internet que tenemos hoy. Entonces, en lugar de tener millones o cientos de millones de páginas Internet, son millones o cientos de millones de mundos virtuales. Nosotros vivimos en un mundo tridimensional, ¿no? Y nuestros sentidos, nuestro cerebro, todo funciona mejor en un entorno tridimensional. Nos va a tomar tiempo integrar un entorno virtual tridimensional a nuestra vida diaria o digital, pero creo que ese futuro es inevitable. Eh, Eso va a suceder. Tal vez vamos a usar primero dispositivos bidimensionales como celulares, laptops o tablets para experimentar estos mundos en 3D, pero en un futuro no muy lejano vamos a usar lentes y cascos que igualmente nos van a poner este mundo tridimensional y sobre todo los lentes
van a ser muy importantes para que la gente pueda experimentar. Sí, es lo que veo. Incluso, sí, nosotros entendemos el metaverso como algo a lo que podemos acceder a través de un dispositivo, lentes o bien Oculus o diferentes tipos de Sí, dispositivos, pero como puedo ver en tu libro, tú estás mencionando que realmente el enfoque no es el dispositivo, sino cómo nosotros necesitamos como seres humanos desarrollar sí. el metaverso al cual podamos tener acceso como en nuestra realidad normal, sin ningún dispositivo. Eso significa que nosotros tenemos que construirlo y impulsarlo con inteligencia artificial, que es aparentemente un nuevo poder para Sí, los seres humanos. creo que la diferencia de lo que hablamos Luis y yo es la integración entre la IA y el metaverso que juntos nos van a permitir no solo tener mejor entretenimiento, sino mejor educación y productividad y quizá una mejor salud mental. Más todavía en tanto nos dirigamos a una sociedad en el corto plazo donde la IA se vuelva más productiva y más independiente y empiece a desplazar a la gente de sus trabajos. Vamos a necesitar otro lugar donde poner nuestra energía, tanto emocional como cognitiva, de modo que tengamos un propósito y sentido de pertenencia y eh, para que, para que podamos mostrar que somos valiosos para la sociedad. Y creo que lo que, lo que vimos hace 5 años con COVID y con todo mundo conectándose virtualmente, y de hecho tú y yo estamos ahora en una reunión virtual, se está volviendo más común estar a distancia de tus colaboradores y usar medios digitales para interactuar, pero el cerebro de todos modos funciona mejor en un entorno tridimensional. Sí. Entonces, conforme la tecnología, tanto del lado de la IA como del lado de la realidad extendida, aumenten, veremos que la IA nos va a permitir tener una experiencia mucho más realista y más inmersiva y experiencias más personalizadas. La mayor parte del contenido que hoy tenemos es de uno frente a varios. Es un creador de contenido y todos lo ven, sea radio, televisión o páginas de internet. Todo mundo ve el mismo contenido, pero lo que vamos a tener en el futuro es un modelo de varios, de varios frente a varios. Muchas IAs o muchos creativos van a hacer contenido personalizado. Vamos a ver y a sentir y a hablar diferentes entornos según lo que vayamos a crear, historias que veremos. De hecho, vamos a tener una participación en la creación de estas historias. Alvin, pero realmente pensando en esto, que básicamente como te escucho y leo en tu libro, es que nosotros estamos ahora experimentando esta clase de nueva tecnología y los dispositivos de manera de tercera persona, como unos espectadores que estamos tratando como de sentirlo, pero ahora con el metaverso impulsado por inteligencia artificial, podríamos sentirlo en primera persona. Lo que realmente pregunto es, ¿qué va a pasar con nuestro cerebro? Cuando yo uso estos dispositivos, yo siento mis ojos y mi Sí. cerebro cansado. Y entonces, si esto va a estar en esta realidad virtual al mismo tiempo como si fuera nuestra propia realidad, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro cerebro? Porque nosotros tenemos un cerebro reptiliano que está aquí tal vez antes de que nosotros tuviéramos el lenguaje y después tenemos esta corteza prefrontal que nos permite de alguna manera tener sentimientos, humor y ser más como seres humanos, como parte de nuestra evolución. Y lo tenemos todo junto en nuestros cerebros como evolución de milenios. Sí. Entonces, ellos están realmente trabajando juntos. ¿Qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Qué crees? Bueno, creo que hay varios aspectos en lo que dices. Y cuando mencionas que usar un casco te cansa después de un rato, lo que hemos visto es que el problema es más la ergonomía y la parte concreta del diseño, porque ahora la mayoría de estos dispositivos, mira, por ejemplo, este Vision Pro,
esta cosa pesa casi 1 kilo, ¿no? Es muy pesada Sí. cuando te la pones y cuando tienes ese peso, sobre todo como está hecha, es muy pesada en la frente y todo el peso está en tu nariz, en tus mejillas y Sí, te deja una marca. sí. Y esa presión corta la circulación de tu cabeza y te deja un poco cansado. Entonces, no es tanto que el cerebro se canse, sino que tu cuerpo se cansa y tu cuello se cansa porque el peso te jala hacia adelante. Entonces no es el impacto del mundo virtual en Sí, tus ojos. bueno, hay otra cosa, que es el plano focal. Los dispositivos Sí. actuales tienen un solo plano focal, que está a unos 2 o 3 metros delante de ti, que de hecho es un plano más o menos natural, o sea, mejor que en los celulares o las tablets, porque estos están a unos 30 o 50 centímetros de ti. Tienes que hacer un esfuerzo con la vista y estrechar tus ojos para enfocar algo tan cerca. Y mientras que mirar más lejos es natural, más natural. Entonces, 2 o 3 metros es más natural, pero en el largo plazo creo eso te va a permitir multienfoques, de modo que puedas mover los planos de enfoque dentro de las pantallas y ya hay quien está fabricando este tipo de dispositivos. La razón por la que, sí, mira, sucede que mucha gente mira la televisión a 3 o 4 metros. Es una distancia fija y como podemos mirar alrededor, cuando no miras la pantalla, la vista apunta a lugares diferentes y los ojos descansan un poco. Creo que esas son dos cosas eh, que están causando más esta fatiga fisiológica. En realidad al cerebro le gusta, a nuestro cerebro lo entusiasma este contenido. Ya, sí. Y el contenido tridimensional es en realidad más inmersivo, te hace sentir que estás allí. Y justo por eso debería permitirte estar más concentrado. Y lo que hemos visto en muchos estudios es que los alumnos se concentran más, las capacitaciones son más realistas, lo que te queda en la memoria se incorpora mejor y lo recuerdas más. Entonces, tiene muchas ventajas estar en un ambiente 3D. Pero sin duda tomará algo de tiempo que los dispositivos actuales lleguen a ajustarse a nuestras necesidades fisiológicas. Y creo que no está lejos, creo que en unos 2 o 3 años vamos a ver que los lentes parecidos a los que usamos ahora a diario van a tener funcionalidad tanto de audio como de video y AR integradas. Entonces creo que la tecnología del hardware está alcanzando la tecnología de las aplicaciones. Sí, incluso pienso que tal vez va a ser posible tener, no sé, como una forma en la cual nuestros ojos realmente perciben esta realidad intangible, porque de alguna manera hay muchas ondas invisibles que nos están rodeando, incluso como el aire, que ni siquiera lo podemos percibir. Tal vez es un poquitito más de investigación para hacer posible que podamos crear algo que nos permita percibirlos, así como las ondas de Internet o este tipo de realidad. Tal vez podemos empezar a construir estos mundos, no Sí, sí, sé. sí. Creo, creo que creo que la parte del equipo está un poco más atrasada, pero está avanzando muy rápido. Sí. Y creo que lo sustancial de los problemas del pasado es más una falta de Sí. contenido que las limitaciones del equipo, porque los costos del equipo ya son bastante accesibles. Ajá. Como dijiste, por ejemplo, el MetaQuest cuesta tal vez $300 o $400 o algo así, que es menos que un celular, ¿no? Entonces, se usan millones de teléfonos en el mundo, entonces el costo no es el problema, sino por qué o cuáles son los contenidos que van a hacer que la gente se ponga en la cabeza un dispositivo y nosotros, la IA nos va a ayudar a crear ese contenido. Creo que esa es la clave. El costo de desarrollar equipo de tercera dimensión en el pasado era muy alto porque se requerían habilidades no tan fáciles de encontrar. Pero lo que vamos a ver ahora es que con IA puedes hacer buena poesía escribiendo un prompt o comando, una imagen, también videos con un comando. Muy pronto se podrán crear mundos virtuales en tercera dimensión con un prompt. Sí. Y cuando eso suceda, la cantidad disponible de contenido en 3D va a aumentar exponencialmente y con eso voy a tener más razones para ponerme un casco 3D.
Yo trabajé con fabricantes de hardware un tiempo y lo cierto es que cuando la gente compra algún dispositivo, los primeros 2 meses lo usan, pero después lo van dejando porque se agota el contenido. Luego sale un juego nuevo, tal vez, otro contenido y lo vuelven a usar mucho y lo vuelven a dejar. Entonces, no es el hardware, sino el contenido y las aplicaciones. Sí. Entonces, Que tal eh, vez va a ser impulsada sí, por la inteligencia artificial y, bueno, con toda la sí, vigilancia y con nuestros prompts y todo. exacto. Eso hace que los costos de producción bajen casi a cero. Sí. Ahorita estamos haciendo esta videollamada y el costo es cero en cuanto a, tanto a los costos físicos como el viaje. Si nos reuniéramos en persona, yo tendría que volar a tu país y Sí, a entonces, México, y eh, tú estás ahora en Estados Unidos, en sí, Washington, sí, sí, y sí, ahora estamos juntos aquí en Futuro My sí, Love. exacto. Y creo que muy pronto vamos a poder estar no en una pantalla en 2D, sino sintiendo que estamos cara a cara en un ambiente tridimensional, quizá en medio de un desierto con cielo estrellado, viendo pasar los cometas y los meteoritos volando. Y creo que eso es una experiencia muy diferente a la de verte solo en una pantalla. Sí, es lo que veo. Hay una promesa tan enorme por parte del metaverso con inteligencia artificial para la humanidad, pero incluso hay muchos riesgos. Siento este compromiso por parte de ti, de Luis, en el libro, de cómo están comprometidos para ser cuidadosos y decir, sí, hay algunos riesgos. Dos lados de la misma moneda. Sí, Hay muchas cosas positivas, pero también hay otras que no son tan positivas y mucha gente está teniendo miedo, de alguna manera como levantando alarma de lo que puede pasar. Pero creo que esta evolución no sí, sí, puede ser sí, detenida hasta ahora. sí. Esta es justo la razón por la que escribimos el libro. El problema es que no, hoy hay muchos malentendidos y hay muchas, incluso los expertos solo cuentan una parte de la historia. O bien escriben un ensayo donde dicen que será un futuro donde todo es perfecto, escriben algo muy alarmante y dicen que la iba a acabar con el mundo, ¿no? Y ninguna de las dos realidades está confirmada. La verdad es que este futuro que viene está en nuestras manos ¿Sí? y los dos futuros son simultáneamente posibles ahora. ¿Y cuál camino tomemos? Depende de nuestras decisiones como sociedad en los siguientes 5 o 10 años. Y por eso escribimos el libro a manera de debate. Yo adopto una visión más optimista y Luis creó una más realista o pesimista, porque quisimos asegurar que quien quiera que lea el libro entienda los dos lados de la ecuación, porque toda tecnología tiene dos lados, ¿no? Con ella puedes ayudar a la gente o puedes lastimarla y al mismo tiempo ambas son posibles. Con cualquier invento, sea el fuego, energía nuclear o un martillo, lo puedes usar para lastimar a alguien o para construir una casa. Entonces necesitamos saber qué es posible, cuáles son los riesgos y cómo podemos prevenir y minimizar lo negativo y favorecer el potencial. Por eso hablamos de los dos aspectos y al final decimos, aquí está todo lo que podemos hacer, quien seas, un dirigente empresarial o del gobierno, o si trabajas en un laboratorio o eres estudiante, ¿qué puedes hacer para inclinar al mundo a lo positivo? Sí, porque aparentemente hay una clase de especialistas que están alertando al mundo respecto de que esto puede ser verdaderamente poderoso, pero que solamente va a estar en las manos de muy pocas personas, corporaciones o muy pocos gobiernos, 3 o 4 gobiernos de todo el mundo pueden controlar esto porque tienen el poder para hacerlo, a los técnicos, incluso el dinero para hacerlo, incluso de las manos de las corporaciones que muchas veces ellas pues solamente están buscando sus ganancias y no tanto están buscando el desarrollo de la igualdad, de la equidad de los seres humanos y sus derechos humanos. Entonces, de pronto pienso que es algo que nos debía preocupar
Naciones Unidas recientemente trajo una conversación grande al respecto y el Pacto del Futuro. ¿Qué es lo que piensas respecto de todo esto? Tú lo mencionas no solamente en este libro, sino también en algunos artículos que tú tienes y que nos estás brindando para darnos de alguna manera caer el 20, tener conciencia de lo que está pasando y nos das algunos consejos. Sí, hace poco publiqué algunos textos en la página de Substack. La cosa con los libros es que son muy buenos para extender tu pensamiento, pero lo malo es que toma mucho tiempo escribirlos y publicarlos y por eso se van haciendo un poco obsoletos, mientras que con las publicaciones en línea te mantienes al día en cuanto a ideas nuevas. Por eso acabo de empezar a publicar en Substack. Escribo ensayos sobre cosas que voy pensando. Una de las ideas en el libro es abundanismo y se refiere a que tenemos que cambiar nuestra filosofía sobre cómo funcionamos como sociedad porque nuestro entorno está cambiando. En los últimos 10 o 12 mil años, los seres humanos pasamos de ser 5.000 millones a ser 8.000 millones y también de organizarnos en tribus de 20, 30 o 50 personas, cazadores-recolectores que se desplazan llevando consigo la comida, a estar agrupados en decenas de millones en una ciudad o hasta cientos de millones en un país. Y al estar en estas inmensas concentraciones, empezamos con las jerarquías, con las fuentes de energía, empezamos a crear cosas como el dinero, que es el aditivo que le permite a la economía crecer. Por desgracia, con estas cosas nos hemos acostumbrado a un medio que nos hace sentir la escasez. Antes, los cazadores-recolectores solo trabajaban 2 o 3 horas al día para conseguir comida y después la pasaban socializando. Sí, bueno, déjame interrumpirte en este momento para decir esto. Hubo un tiempo, yo creo que todo mundo nos damos cuenta cuando estamos creciendo y vemos cómo nuestro cuerpo está cambiando y cómo de pronto, no sé, yo vine con esa idea y me di cuenta de, oh, bueno, todo lo que pasa en este mundo está relacionado con alimentar o con satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo, como tener un coche o tener un trabajo, ganar dinero, tener comida, amor. Aparentemente todo en este mundo está relacionado con sostener a nuestro cuerpo. De alguna manera, nuestro cuerpo es la única forma de que nosotros podemos permanecer en esta realidad. Es como nuestro dispositivo para estar aquí. Y también incluso se carga, se alimenta, tiene distintos tipos de roles, pero sobre todo, sin tu cuerpo en forma, no puedes estar aquí. Entonces, de pronto yo me pregunto, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos con la humanidad? Ahora con abundanismo. Si nosotros no necesitaremos trabajar para todo esto, alcanzo a darme cuenta cómo algunas personas están hablando, no sé, tal vez Elon Musk recientemente lo comentó, de que la gente realmente le encanta trabajar porque eso les da de alguna manera propósito en su vida, se hacen sentir como que valiosos, de que cuentas de alguna manera, incluso muchas veces nos medimos por cuánto dinero producimos. Si nosotros ya no vamos a tener estas necesidades o si nosotros ya no tenemos que trabajar, ¿cómo va a ser esta revolución para la gente? Para los estados incluso. ¿Tú estás hablando de un pacto social nuevo de los seres humanos? Creo que me parece que propones varias preguntas. Pero bueno, tú desenfóndalo. Sí, creo que definitivamente, bueno, déjame terminar mi último pensamiento y luego la necesidad del abundanismo. Sí, claro. El medio ambiente es cuestión de cambio porque la tecnología de la que hablamos, se trate de la IA o del metaverso o robótica, bioingeniería, vamos a tener más de lo que necesitamos. Va a haber suficiente para todos. Antes de esto siempre había escasez. Bueno, los últimos 10,000 años, porque ponemos a mucha gente en un lugar muy pequeño y no como antes, que nos movíamos a otro lugar con más comida. Ahora
pronto podremos volver a un lugar donde todos tendrán lo suficiente porque estas máquinas van a hacer toda la producción. Sí, Entonces, el trabajo ya no será necesario para tener dinero y poder comprar los bienes que necesitamos, ¿sí? saciar nuestras necesidades. Sí, entonces eso significa que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, que no es necesario ir tras el oro, o tenemos que ser los más ricos ni los más poderosos, porque nuestras vidas serán más para otras cosas en este mundo. Si hablas con la gente más iluminada, ellos se dan cuenta que la clave de la felicidad no son los bienes materiales, no es la clave del éxito, Sí, es en realidad el camino equivocado. Entonces, si tu búsqueda solo es en términos de más dinero o más poder, no vas a ser muy feliz, vas a estar muy ocupado y vas a dedicar, de hecho, tu vida en algo sin mucho sentido. sí, Y si te fijas en el PIB de los países y en compañías, en cuánto dinero, cuánta producción y sí, aparatos fabrican, la realidad es que estas máquinas van a hacer todos estos objetos en los próximos 10 o 20 años. Todo el trabajo cognitivo lo va a hacer la IA y sí. todo el trabajo manual lo van a hacer robots. Nuestra habilidad para contribuir en la producción de cosas va a tender a cero. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestra energía? Creo que deberíamos dedicarla a las cosas que solo nosotros podemos hacer, en cómo podemos contribuir a nuestra sociedad, a nuestra cultura, al arte, al conocimiento, el tipo de cosas que no mide el PIB. El PIB no mide si educo a mis hijos, no mide si mis padres que son mayores o si procuro que estén contentos y saludables. No registra si yo planto un árbol para tener un mejor medio Sí, ambiente. A esas cosas quizá les estaremos dedicando más nuestro tiempo, porque son las cosas que em, son las cosas que con las que podemos aportar algo, aun cuando la IA y los robots y las energías limpias hagan todo lo demás. Nosotros seguiremos valorando nuestras relaciones mutuas sí, y el servir a los demás. Y creo que ahí pasaremos más tiempo. A esto nos referíamos con lo de antes. Los grupos de antes, ¿qué hacían después de recolectar y casarse? La pasaban socializando, pasando el tiempo con sus hijos, con sus padres, con sus familias, bromeando, haciendo música y danzas. Y esas cosas hoy nos parecen recreativas, pero creo que en el futuro serán la mayoría de las maneras en que pasaremos nuestro tiempo. Ahí podemos encontrar sentido, tanto como hoy al fabricar algún objeto. La idea es que en el 95% de la historia de la especie vivimos en esa sociedad tribal de cazadores-recolectores. Y ahí encontramos sentido. Y seguimos aquí, encontramos propósito y gozo. Y creo que ahora descubrimos las cosas más simples de la vida, o de hecho la felicidad más consistente que puedes encontrar. Muchos de los medios hoy nos dicen que una casa enorme y un yate y un avión privado son la clave de la felicidad, sí, pero cuando hablas con la gente que ya tiene eso, muy pocos de ellos son de verdad felices. Y cualquier cosa que puedas comprar en una semana, un mes o un año, ya no te hace feliz, ¿no? sí, Lo que realmente te hace feliz sí, es ver a tus hijos crecer, aprender cosas, tener salud. Si estás enfermo, es muy difícil ser feliz si estás en cama, ¿no? sí, el Salir a buen la dolor. naturaleza y respirar ahí el aire, esas cosas son gratis, no cuestan nada, pero te traen felicidad duradera y le dan sentido a las cosas, porque cuando educas a tus hijos para que sean buenas personas, para que crezcan y hagan su contribución al mundo, sientes una satisfacción duradera. Quizá mucho más que al desarrollar un producto o al lanzar algún nuevo programa o algo así. Entonces, tenemos que ver bien lo que es de verdad importante y dedicar nuestra energía a esas cosas. Nosotros vamos como que a un gran nuevo paso de la humanidad, como que tal vez nos va a tocar, no sé,
60 años de tiempo. No, creo que esta es la diferencia entre la revolución industrial de ahora y la anterior. Ha habido 3 revoluciones antes que tardaron más o menos 80, 60 y 40 años, respectivamente, en desarrollarse. Pero la que estamos viviendo ahora, IA, robótica y otras nuevas energías y biotecnología, todas estas cosas están madurando simultáneamente, se están desplegando al mismo tiempo y se suman en el sentido de acelerar juntas el proceso. Y todo eso se va a seguir desarrollando quizá entre los siguientes 15 a 20 años. Algunas más rápido, pero este es un plazo muy corto para nuestra sociedad. No está hecha ni diseñada y nuestros gobiernos tampoco para ese ritmo de cambio. Y por eso Luis y yo escribimos este libro, porque de verdad queremos que la gente despierte y entienda que tenemos que actuar de manera diferente, con un sentido de la urgencia distinto al del pasado. Sobre todo la gente del gobierno, muchos de ellos son de otra generación. Para ellos las repercusiones de la tecnología se manifestaban después de varias décadas, pero en este caso se van a dar en una década. En la próxima década. Pero realmente para llegar al abundanismo, ¿qué piensas? Creo que eso va a tardar tal vez unos 20 años. Si hacemos lo 20 correcto, años. Entonces, nosotros realmente vamos a erradicar la pobreza y toda la hambruna y ese tipo Sí. de problemas en países del sur global, como donde Sí. estamos nosotros, ya no vamos a estar sufriendo de eso. Es decir, solo fíjate en el ejemplo de China como país. En 20 años pasaron del 60% de su población, tal vez el 80%, considerada como la más pobre del mundo en los 80s, cuando yo estaba ahí. Sí, en los 70s. Al día de hoy, donde han declarado ser un país de cero pobreza. ¿En serio? Sí, hay muy poca gente, nadie de hecho, creo que no he visto a nadie de unos pocos años para acá, a nadie viviendo en la calle como vagabundos. En Estados Unidos, el país más grande del mundo, ve a cualquier ciudad grande y vas a ver gente viviendo y durmiendo en la calle, ¿no? Entonces ese es el problema. Tenemos lo suficiente. Cada país tiene lo suficiente para permitirle a sus habitantes vivir con dignidad. Solo tenemos que asegurarnos de que lo repartimos bien. Lo podemos hacer Sí, entonces. tenemos abundancia, de hecho hoy, pero tenemos que distribuirla de manera adecuada y en los próximos 5 o 10 años o 20 vamos a tener más de lo que podríamos manejar. Pero tenemos que valorarlo y tomar las decisiones necesarias para que de verdad la compartamos y tengamos la mentalidad para eso. Una vez que llevemos a cabo ese cambio de mentalidad, entonces en lo tecnológico y en los recursos, eso será posible. Alvin, pero ¿cómo puede ser posible? Quiero decir, ¿crees que esto va a ocurrir de abajo hacia arriba o si esta revolución tiene que necesariamente implicar a mucha gente para que esto realmente pase o va a ser de arriba Bueno, abajo? aquí viene la parte más difícil. Hay un sistema inmune natural en la economía y en el gobierno que quiere mantener las estructuras que tenemos, porque esas estructuras benefician a la gente que está arriba y esas personas que están arriba, sea en compañías o en los países, sienten que esa posición que tienen es importante y quieren conservarla. De lo que no se dan cuenta es que el esfuerzo para mantener ese poder y la posesión de los recursos es justo la misma cosa que destruiría el planeta. Lo que va a suceder es que esta tecnología va a poner superpoderes y capacidades en las manos de poca gente. Si lo comparten... Como es ahora, de hecho, hay que decirlo, ahora es así. Como ahora. Pero ahora tiene una cierta cantidad de poder, pero en el futuro cercano van a tener casi un poder definitivo. Se van a volver dioses, en el sentido de que si tienen esta tecnología se vuelven dioses y pueden acabar con el mundo, pueden alimentar a todos y hacer que todo el mundo esté bien.
Necesitamos que la gente de arriba se dé cuenta de que mientras más insistan o sigan la lógica que los llevó al éxito en el pasado, más conflictos van a causar y más compañías y más países van a estar compitiendo por ser el que dirija el mundo. Y si hacen eso, van a liberar las fuerzas que van a destruir el mundo. O van a liberar las fuerzas que nos lleven a una ultraestratificación con unos pocos multibillonarios y abajo los demás sin nada, sin comida, sin trabajos, sin manera de formar parte del lado productivo de la sociedad, sin esperanza. Todas estas cosas que decías es una posibilidad actualmente. El mundo donde logramos esta tecnología y la compartimos con todos es de hecho un futuro poco probable. No es la consecuencia natural del mundo. De hecho, a menos que eduquemos activamente a la gente, de que eduquemos a los digerentes sobre su función para lograr este futuro, lo esperable es que nos destruyamos o que lleguemos a ese futuro estratificado, distópico y escindido con dos extremos. Y creo que eso es lo que dijiste antes. Tenemos que hacerlo desde ambos lados. Uno es ir directamente a hablar con los que hacen la política, con los dirigentes, pero también educar al público en general para que sepan que pueden participar. Porque lo que sucede en el pasado, cuando tienes esta disparidad, injusticia, es que hay una revolución. Y lo que hace una revolución es derrocar el poder. Y si creamos... el problema es que si estas personas en la cima controlan esta tecnología y la usan, de hecho, para controlar a la gente y quizá neutralizar la revolución antes de que surja y lavarle a la gente el cerebro para que crean que todo está bien, que no hay que derrocar nada, ¿no? Y creo que podrían hacerlo, ya sea usando la IA para adoctrinar a la gente o con robots que fabriquen armas para asustar a la gente y que no hagan nada. Todos estos son futuros posibles y tenemos que ayudar a la gente, a que la gente entienda que si creamos ese futuro, es un futuro que nos garantiza miles de años de sufrimiento y un mundo sin paz. Mientras que si compartimos la tecnología, la información, si compartimos su poder, podríamos hacer que la IA nos ayude a encontrar el equilibrio adecuado que permite a todas las culturas y países convivir de manera pacífica y poder compartir el contenido y los recursos que tenemos para que todos se beneficien, porque para eso sirve la IA, es muy buena resolviendo problemas complejos, difíciles para el cerebro humano porque tenemos nuestras emociones y sesgos que nos hacen humanos, ¿no? Y necesitamos la IA para que nos ayude a tomar estas decisiones de largo plazo y a pensar en el largo plazo y más sistemáticamente y a no tener prejuicios por nuestra crianza o cultura. Entonces, creo que sin duda será un camino difícil el de resolver este problema, pero es un problema que tiene solución y creo que... Entonces, de alguna manera, educación tiene muchísimo poder en este momento. Puedo ver cómo en algunas escuelas prohíben los celulares, les prohíben usar inteligencia artificial o ChatGPT para hacer sus tareas o hacer su tesis o escribir sus libros, sus investigaciones, porque piensan que se tienen que esforzar ellos mismos. Yo lo que pienso es, bueno, realmente esta es la siguiente realidad, como tú lo mencionaste. ¿Cómo puede la escuela jugar un papel mejor, más relevante en este cambio? Sí. Creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Si quieres que la gente se alce y hable, necesita tener educación, entender ciencia y política y economía y todo eso. Y tienen que saber que están tomando decisiones informadas. Si la gente no está informada, la pueden manipular muy fácilmente. Los líderes la pueden usar en su beneficio y
De hecho, la IA es una de las cosas que pueden resolver el problema porque estos sistemas de IA están entrenados en todos los libros, en todos los artículos de investigación, en todos los filósofos que han existido. Y esa información está al alcance de cualquier usuario con un teléfono. Sí, es como que Y, cambiar tu y no, idea. y no, no debemos tenerle miedo a eso, sino aprovecharlo como una forma de darle a cada niño el tutor personal que necesitan para alcanzar su máximo potencial. El problema ahora en el sistema educativo es que estamos creando máquinas, estamos educando a todos a ser iguales, a pensar igual, a usar la misma lógica, a memorizar fórmulas, reglas. Lo que necesitamos es enseñar a los niños a ser mejores personas, pensar de manera crítica, ser capaz de resolver conflictos, tener empatía con la gente, a entender que em, lo material no es la fuente de la felicidad. Cómo estimular la curiosidad de modo que quieran aprender, no solo para pasar el examen. Hay tantos problemas Sí, con la estructura de nuestro sistema educativo porque fue diseñado para crear obreros en las fábricas, gente con una comprensión limitada para que pudieran hacer un trabajo muy específico en la producción en serie y entonces obedecieran a su supervisor. ¿Por qué hay exacto. campanas en las escuelas cuando empieza la clase? Porque en las fábricas de antes había campanas que decían, tu turno empieza a trabajar, tu turno acaba, deja lo que haces. Y entonces así preparabas a los niños para entrar a la producción fabril. Pero ahora nos dirigimos a un mundo donde ya no va a haber fábricas. Se están haciendo ahora las llamadas fábricas a oscuras. Las IAs planean todo, los robots hacen todo, manufacturan de principio a fin. Hacia allá vamos y tenemos que pasar más tiempo entre nosotros, más tiempo educando a nuestros niños. Ahora tenemos una proporción de un maestro por cada 20 alumnos. Debería ser un maestro por alumno o quizás 5 maestros por alumno. Ese es el tipo de futuro que puede ayudarnos a ser mejores seres humanos, que tendrán valores buenos y más claridad de nuestra contribución para el mundo que sobre los números en tu cuenta. Sí, porque de hecho yo pienso, si lo ponemos en una forma muy sencilla, la inteligencia artificial realmente es solo un modelo de lenguaje que aprende de nuestra realidad y que de alguna manera actúa haciendo conexiones, déjame ponerlo de esa manera, pero de alguna manera no se está alimentando de todas partes esta inteligencia artificial. Realmente hay como una subrepresentación, digamos, de algunas realidades, de cierto tipo de personas, de gente, de pensamientos. Cuando tú realmente vas a meterte a la inteligencia artificial, tal vez Midjourney o alguna otra como ellas, que les pides crea un video con la siguiente realidad, cómo va a ser este futuro. De verdad, es oscuro, es distópico. Si tú les preguntas, no sé, si lo tratas como un oráculo, ¿cómo va a ser el futuro? ¿Cómo va a ser la humanidad? ¿Qué es lo que debe hacer la humanidad para manipular a todo mundo? Entonces te responde, bueno, crea un teléfono celular. Entonces parece que alguien está realmente enseñando a las inteligencias artificiales en este tipo de pensamiento, pero creo que necesitamos el otro lado para Bueno, alimentarla y esa, que llegue con algo, pues tal vez un lado más sí, iluminado del o sea, mundo. si piensas en las IAs actuales, las de hoy, son modelos de nuestros cerebros, ¿no? Tienen neuronas, tienen conexiones entre ellas, y tal como nosotros, si viviéramos en una sociedad donde leyéramos solo un tipo de libros, una filosofía, una perspectiva sobre el mundo, entonces cuando crecemos esa es la Como perspectiva. debería de ser. Sí, y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que sí se comparta esa información, culturas diferentes, lenguas, religiones, versiones de la historia. Sabemos que la historia la escribe el vencedor Sí. y el problema es que cuando eso pasa, tienes una perspectiva Ujú. histórica muy Sí, del sesgada. mundo. Es necesario ver la Sí, historia de otros pueblos. definitivo. Es necesario saber por qué pasan estas cosas para aprender de la historia, a diferencia de solo aplaudir al vencedor, ¿no? Entonces,
La cuestión ahora de la mayoría de los gobiernos o muchos gobiernos hoy es que están tratando de crear la llamada IA soberana, es decir, una que representa mi país, mi perspectiva, y lo que hay que hacer es una IA global, no una soberana, porque eso significa que la alimentas con algo reducido y así le das una visión del mundo. Y entonces lo que sucede es que el bueno es el que la entrena y todos los demás son villanos. El enemigo son prescindibles. Y entonces, si necesito mejorar el sistema, mientras los de mi grupo ganen, entonces yo gané e hice bien mi trabajo. Pero lo que tenemos que enseñarle a este sistema es para, para que el sistema gane, la perspectiva de todos en el planeta se tiene que tomar en cuenta y hay que optimizar el bienestar global y el florecimiento global en oposición al éxito de una compañía o un solo país. Sí, y de hecho, bueno, tenemos muy poco tiempo que nos queda, pero me gustaría que nos movamos a un tema muy importante, que es Sí, sí. la Ujú. Carta de Derechos con IA. Es como los derechos Sí, humanos con inteligencia sí. Bueno, artificial. as- hacia el final del siglo XVIII, luego de que se firmara la Constitución en Estados Unidos, los padres fundadores siguieron unos años y decidieron hacer algo llamado la Declaración de Derechos. 10 derechos que protegen al ser humano, los derechos individuales. La Constitución original era cómo el país como conjunto se organiza, pero no protegía los derechos de los individuos. Ha servido bien unos 200 años. En aquel entonces transitábamos de una era preindustrial a una industrializada, pero ahora estamos pasando de una ya industrial a una de posescasez. Y si estamos pasando a esta era, necesitamos una mentalidad diferente y un conjunto diferente de normas y protecciones, porque antes era tu derecho a la propiedad y libertad de expresión y tu derecho a portar armas por protección y eso. Lo que es necesario pensar ahora es que tendremos una tecnología que puede controlar tu mente, que puede destruirte sin que siquiera sepas que existe porque hay un pequeño dron que va a tu casa y acaba contigo. Necesitamos impedir estos posibles abusos de la tecnología, adelantarnos, asegurarnos de que no la usan para adoctrinar y esas cosas. Necesitamos saber que hay transparencia, información, eh, que nos diga si algo es real o si es sintético y nos deje tomar decisiones informadas, ¿no? Tenemos ahora todas estas cosas que se, que se presentan de manera abrupta y antes no era así, tenemos que ganarle al problema. También otra cosa, tenemos que empezar a pensar cómo será el futuro cuando la IA, de hecho, empiece a tener un cierto grado de iniciativa, porque ahora son solo herramientas, hacen lo que tú y ahora hacen más que eso. Y en los próximos 5, 10 o 20 años empezaremos a tener IAs que querrán tener sus propios objetivos y tenemos que ponerles un buen ejemplo. ¿Qué tan eh, Nosotros nos comportamos un buen ejemplo moral y ético, sí, con ellos. que aprendan de No, nosotros, no ellos con nosotros, nosotros como humanos con ellos. sí, O sea, como los nuevos seres que llegan, como sí, sí, Jeffrey sí, entonces mencionó. podemos coexistir con ellos y nos verán como sus padres y nosotros como a ellos como nuestros hijos. Y como nosotros a ellos, ellos nos querrán ver exitosos también, ¿no? Y esforzándonos. Así que tenemos que crear ese equilibrio. Entonces, es una lista de 10 reglas, que es una manera distinta de pensar nuestra relación con nosotros mismos, con la tecnología y en el largo plazo su relación con nosotros. Sí, definitivo. Bueno, Alvin, creo que podemos hablar y hablar acerca de estos temas que son tan apasionantes y tan increíbles. Pero ya para finalizar, me gustaría preguntarte,
¿Qué nos recomiendas a gente como yo, que somos personas ordinarias, digamos, que no sentimos que tenemos el dinero, el poder o la edad, el conocimiento para disrumpir nuestra realidad y que de pronto solo estamos viendo qué es lo que viene a continuación? A veces adoptamos rápido la tecnología, pero ¿realmente tenemos poder? ¿Podemos hacer algo? Creo que todos tenemos poder y ahora más poder del que nunca hemos tenido como individuos. Si te fijas en el poder de las redes sociales, pueden amplificar cualquier idea. Creo que fue en el siglo XVIII, Edward Lytton escribió, la pluma es más poderosa que la espada. Se refería a que si propones buenas ideas, eso es más importante que el uso de la fuerza para cambiar las cosas. Con una revolución puedes cambiar la mente. Y ahora con los recursos que tenemos para llegar a virtualmente miles de millones de personas en las redes. En TikTok, con un seguidor, si haces un buen video, pueden verlo 1,000 millones de personas. Todos tenemos buenas ideas y todos tenemos una voz y tenemos que asegurarnos de que nuestras voces se escuchen, que los dirigentes de nuestros gobiernos, que los líderes corporativos sepan que nosotros sabemos qué está pasando y que queremos el bien de la mayoría, no que usen la tecnología como un arma ni que la vean como un medio para beneficios propios, sino verla como un bien público para mejorar la sociedad. Y tenemos que ser esa mariposa que bate sus alas y crea una tormenta del otro lado del planeta. Sí, wow, definitivo. Sí, claro. Impresionante. Bueno, creo que nuestros gobiernos están también por cambiar. Incluso lo que se conoce como democracia, como tú dijiste, pues todo está cambiando y tenemos que mudar hacia el metaverso con inteligencia artificial. Creo que los gobiernos, o muchos gobiernos, vivimos hay muchos países democráticos donde la gente vota, influyen en los líderes que eligen. Quizá a veces los líderes electos no escuchan. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué es lo que crees que va a pasar en el próximo 5 años del futuro? Como decía antes, creo que de hecho los próximos 5 años son los años más importantes en la historia de nuestra especie y cómo nos comportemos es de verdad la clave. Creo que la gente que escuche tu podcast o tu video debe pensar en cómo pueden participar, cómo pueden ser el David que cambia este futuro, porque creo que el futuro que viene en los próximos 5 años, nadie lo sabe, pero puede ser muy bueno o muy malo, y creo que la única manera de hacerlo muy bueno es ir y participar, votar, expresarse, crear, apropiarnos de la tecnología. Actuar en términos de provocar el futuro que quieres y no ser apático y ni aceptar el futuro que alguien más te quiere De dar. acuerdo, totalmente. Alvin, muchísimas gracias por esta conversación tan hermosa. Muchas gracias por esto. Realmente espero que tú sigas trabajando tan duro para ayudarnos a darnos cuenta de qué es lo que viene, y aquí estamos para cualquier ocasión que tú necesites cualquier cosa de este lado del mundo. Pues aquí estamos para de alguna manera amplificar tus comentarios, tus ensayos, y realmente queremos estar enganchadas, conectadas con esta realidad, porque el futuro realmente no está hecho. Realmente nosotros tenemos que ser parte de esto. Estoy totalmente de acuerdo y gracias por todo lo que haces, y por favor comparte el enlace de estos artículos a tu público. Creo que les puede servir leerlos. Sí, por supuesto. Por favor. Lo vamos a tener aquí en las descripciones de nuestras distintas plataformas. Así es que, Alvin, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Me gustó platicar. Te veo contigo. pronto. Hasta luego. Bye. To fear to turn